Bendiciones en esta noche. Pues es un privilegio para mí volver a estar transmitiendo, ya que pues hacía que unos 10 días creo que dimos la última transmisión, pero siempre creyendo de que en su momento pues es la voluntad de Dios que lo hagamos, y pues lo hacemos, lo planificamos, lo estudiamos y luego pues tratamos de impartirlo de la manera pues más apegado a la palabra. Siempre creo que Dios es el centro de mi vida. Siempre creo que Dios es el que puso en mi corazón estas transmisiones. Y siempre yo dije desde el inicio, si es el plan de Dios, pues voy a mantenerme. Y si no es así, pues Dios tendrá que hacer algo para poder dejar de transmitir. Así que en esta noche yo le doy gracias primeramente a Dios por este momento. Y bendigo la vida de los que van a ir agregándose, de los que van a ir conectándose, de los que van a poder escuchar este tema. Este tema es bastante profundo, ya que pues no es un tema sacado debajo de la manga. O sea, no es un tema como quien dice que lo escuchas muy a diario, ya sea en la radio, en la televisión o por el internet. Es un tema bastante extenso, bastante profundo, en el cual pues creemos que le vamos a sacar el mayor de los provechos, ya que en este tiempo pues vivimos tiempos complicados, tiempos en donde no damos tiempo a la palabra, no estudiamos la palabra, no leemos la Biblia. Y en vista de todo eso es que muchas veces estamos faltos de conocimiento, porque aún teniendo una Biblia pues no la leemos. Entonces simple y sencillamente al no leer la palabra tenemos que repetir lo que otra gente dice. Yo siempre mantengo esta frase en mi vida. Es importante que después de que salgamos de la iglesia, es importante que después de que escuchemos la palabra en la iglesia, vengamos y comprobemos en nuestra casa si lo que se habló en la iglesia está basado en la Biblia o no está sacado de contexto. Es muy importante. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces vamos a la iglesia y abrimos la Biblia allá y leemos el versículo cuando dijeron, la cerramos y hasta el siguiente culto volvemos a abrir la Biblia. Y todo lo que escuchamos es lo que nosotros muchas veces lo retenemos. Todo lo que se dijo allá muchas veces se retiene, y algo otras veces pues lo que se predicó el martes se te olvidó el miércoles. Lo que se predicó el viernes se te olvidó el sábado. Lo que se predicó el domingo se te olvidó el lunes. O sea, muchas veces vamos a la iglesia por rutina. Muchos cristianos hoy en día estamos siguiendo a la iglesia no porque tengamos esa pasión de servir a Cristo. No porque tengamos esa pasión y esa necesidad de poder estar delante de la presencia de Dios en la iglesia, en el altar. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros venimos y leemos la palabra? Muchas veces Dios nos confirma que lo que recibimos en la iglesia es dado de Dios. Por eso en esta hora pues yo te pido la mayor atención y te voy a dar los textos bíblicos para que después de lo que aprendamos en esta noche te vayas a la Biblia y tú corrobores si en realidad lo que yo te voy a enseñar en esta hora está basado en la palabra. Porque siempre yo digo, no soy el dueño de la verdad, simple y sencillamente hago y cumplo un mandato de Dios, algo que Dios puso en mi corazón
algo que hasta hoy seguimos haciéndolo con el mayor de los anhelos, con el mayor de los deseos. Porque estuvimos sentados un montón de tiempo, por años, recibiendo, y no teníamos la oportunidad de darle al mundo lo que recibimos. Gracias a Dios y a personas que Dios ha puesto a mi entorno, pues se nos ha dado la oportunidad, se nos ha presentado la oportunidad de poder dar de lo que hemos recibido. Así que en esta noche, si tú tienes una Biblia, puedes ir al libro de Isaías 11:2 y el tema de esta noche se llama Los 7 Espíritus de Dios. Por eso te dije al inicio del mensaje, es un tema bastante fuerte, es un tema bastante amplio, el cual si no vamos a la palabra y si no estudiamos un poco la palabra, posiblemente tendamos a confundirnos. Pero en esta noche pues le vamos a pedir la dirección a Dios y vamos a creer que Dios es el que tiene el control y el que ha puesto este mensaje pues en nuestra vida. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 11, versículo 2. Ok, lo tenemos. 11:2 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí esta palabra fue revelada al profeta Isaías en aquel tiempo. ¿Por qué 7 espíritus? Podemos pensar o podemos decir, podemos imaginarnos que son 7 dioses o que son 7 identidades. Pues déjame decirte que no es así. La Biblia nos revela en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Si tú te fijas aquí en el versículo 4 dice: y a los 7 espíritus que están delante de su trono. Habla de 7 espíritus. Ahora, ¿cuáles son estos 7 espíritus del que habló Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4? La Biblia habla de estos 7 espíritus y los determina de esta manera: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, de conocimiento y de temor. ¿Por qué 7 espíritus? Cada espíritu representa algo en nuestra vida y cada espíritu tendrá que desarrollarse en nuestra vida cristiana. Porque si nos detenemos en algo, te puedes dar cuenta que esa palabra nos dice espíritu de sabiduría. Entonces, como verdaderos hijos de Dios, necesitamos sabiduría. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Porque con sabiduría podremos tomar buenas decisiones. Porque un cristiano, si no desarrolla o si no hay una búsqueda, es imposible
al no tener una comunión con Dios, es imposible que espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder y de conocimiento y de temor fluyan en tu vida. Así que en esta hora, cuando Dios le revela a Isaías que hay 7 espíritus en el cielo, Dios le revela a Isaías el nombre de cada uno de ellos. Ahora, cuando Cristo viene, Jesucristo deja a su Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver más adelante, porque el libro de Isaías, Dios revela estos 7 espíritus a Isaías, y en el libro de Apocalipsis, ya en el Nuevo Testamento, Dios también le revela a Juan, el apóstol Juan, también le revela estos 7 espíritus en el cielo. Entonces, cuando vamos al libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que a Juan se le revelan las 7 iglesias, el candelabro de los 7 brazos y los 7 espíritus del trono. Entonces, ¿qué significa el número 7? El número 7 lo encontramos en muchas partes de la Biblia, y el número 7 significa plenitud, perfección y obra completa. O sea que el número 7 no es casualidad que representa esta visión al profeta Isaías, ni esta visión al apóstol Juan. El número 7 representa algo en el mundo espiritual. Todos los números en la numerología espiritual, todos los números representan algo. Los números no son solo una fracción o solo números. En el mundo espiritual, si tú lees, si tú estudias, te das cuenta que cada número representa algo en el mundo espiritual. Aquí nosotros nos damos cuenta que cuando esta revelación se le da al profeta Isaías, habla de 7 espíritus. Pero estos 7, este 7 significa algo. Dios creó al mundo en 6 días, pero aparece como el 7º, Dios descansó. Entonces parece parte de cuando Dios crea al mundo. El número 7 representa creación, plenitud, perfección y obra completa. Por eso te decía de que la tierra fue hecha en 6 días y en el 7º Dios descansó. Entonces, cuando la Biblia a mí me dice que Dios descansa en el 7º día, esa es parte de la obra completa. Por eso el 7, por eso es de que en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, tú te das cuenta que el día del reposo era el 7º día. Ese día no se podían hacer muchas cosas, porque era el día de reposo, era el 7º día de la semana. Entonces aquí nos damos cuenta que ese número que es revelado tiene un significado. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de estos 7 espíritus de Dios. O sea, ya dijimos y ya conocimos por nombre estos 7 espíritus, que es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Ahora, ¿cuál es el significado de cada espíritu en el cielo? Bendigo la vida de mi hermano Osman Pérez, y la vida de Alfonso Varela, un hombre, un varón que lo aprecio mucho y él sabe cuánto. Compartimos mucho en el mundo. Dios hoy me ha llevado a una nueva etapa de mi vida. Dios hoy me está usando para cosas diferentes. Pero Él sabe cuánto lo aprecio. Él sabe cuánto lo quiero. Fue alguien con el que yo entablé una relación muy muy bonita como persona. Y voy a declarar algo en tu vida esta hora, porque para eso me ha llamado Dios. A eso me ha llamado Dios. Y si Dios me sacó a mí de ese mundo, y si Dios hizo algo con mi vida,
Y si Dios está haciendo algo conmigo, lo puede hacer con ustedes. Si en mi vida está pasando algo y Osman y Alfonso Varela lo sabe, de donde Dios me ha rescatado, de donde Dios me ha sacado, así como lo está haciendo conmigo, yo declaro que lo hará con ustedes. No importa la situación, no importa que estén viviendo. Yo sé que no es fácil, humanamente no es fácil. Pero Dios en su momento, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que yo en este momento, en esta hora, yo declaro que en el tiempo de Dios, Dios hará algo en la vida de ustedes. Dios hará algo en la vida de su esposa. Dios hará algo en la vida de sus hijos. Dios hará algo en la vida de su madre, de sus hermanos. Dios hará algo. Y Dios tendrá que usar cualquier medio para transformar la vida de ustedes, así como lo está haciendo conmigo. Así que nos vamos al significado de cada espíritu en el mundo espiritual. ¿Qué funciones tiene cada espíritu en el reino? El espíritu de Jehová atrae su presencia y autoridad. Cuando se tiene el espíritu de Jehová, porque el primer espíritu, de los 7 espíritus que a mí me habla la Biblia, el primer espíritu es el espíritu de Jehová. Y dice que el espíritu de Jehová atrae su presencia y su autoridad. Por eso es que te decía que un cristiano hoy en día debe de estar consciente de poder desarrollar su vida bajo estos 7 espíritus. Porque si no, entonces te das cuenta y nos damos cuenta, o me doy cuenta, de que por eso mi vida muchas veces sufre percances, por eso mi vida muchas veces tiene atrasos en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque estoy dejando de buscar la presencia de Dios. Entonces, al no buscar la presencia de Dios, esos espíritus que revela el profeta Isaías dejan de hacer una labor en mi vida. Dice que el espíritu de Jehová atrae su presencia y autoridad. Ahora, el espíritu de sabiduría dice que permite tomar decisiones correctas. Cuando tenemos el espíritu de sabiduría, tomamos decisiones correctas, porque nosotros en nuestro propio criterio, bajo nuestro propio conocimiento, bajo nuestra propia inteligencia, muchas veces tomamos decisiones, pero decisiones incorrectas. Tomamos decisiones las cuales esas decisiones nos llevan al fracaso. ¿Por qué? Porque no tenemos ese espíritu de sabiduría. Dios nos da ese espíritu para que tomemos decisiones, pero no solo que tomemos decisiones, que también las decisiones que tomemos sean correctas. Mario Guerrero, bendigo tu vida también, varón. Alguien que aprecio mucho, y él sabe que también pues en algún momento compartí pues hay algunas anécdotas de Mario conmigo, de Alfonso Varela y de Osman, personas que nos conocemos. Dios bendiga su vida. Esto no es casualidad. Que se hayan conectado en este momento no es casualidad. Dios tiene algo que hacer en su vida. Dios tiene algo que revelarles. Dios tiene algo que cumplirles. Hay algún deseo en el corazón de ustedes que Dios lo va a cumplir. Hay algún deseo en el corazón de ustedes. No sé qué deseo hay. No sé cuál es la petición que ustedes en su momento le han dicho a Dios. Dios, necesito. Ahora, Él escucha nuestra oración y Él conoce nuestra necesidad, pero Él también muchas veces, Él necesita que nosotros hagamos algo para Él. Y déjenme decirles de que en el mundo cristiano, en el mundo religioso hoy en día, pensamos de que Dios escucha solo la oración del justo, que Dios escucha solo la oración del cristiano o solo del que va a la iglesia. Y es algo que se está cometiendo dentro de las iglesias.
Dios no vino por justos, Dios vino por pecadores. Y yo soy uno de ellos. Yo siempre que hago estas transmisiones, siempre que hablo de Dios, yo siempre digo, el primer pecador y alguien que necesita perdón soy yo. Y siempre le pido a Dios caminar con los pies sobre la tierra y no pensar que yo soy mejor que nadie, solo porque ya Dios me tiene en otro nivel, solo porque Dios me está llevando de nivel en nivel, pensar de que ya camino con los pies en el aire y que soy el ungido de Dios. No funciona así. El mundo espiritual, dice la Biblia, que una de las mayores cosas que Dios honra y que a Dios le agrada es la humildad. Y muchas veces nosotros estamos tomando estos espacios o desde los altares, estamos tomándolos para condenar gente. Y Jesús dijo que no venía a condenar a nadie, sino más bien venía a morir por nosotros los pecadores para que fuéramos salvos por medio de su muerte. Así que en esta hora yo declaro bendición sobre su vida. Yo declaro que Dios hará algo y que Dios en su momento, en el momento de Dios, Él hará algo en su vida y ustedes le servirán a Dios. Porque muchas veces nos confundimos y decimos que todos somos hijos de Dios. Pero a mí la Biblia me dice que somos creación de Dios. Formamos a ser parte como hijos de Dios cuando obedecemos su palabra. Si yo no obedezco su palabra, yo todavía no me he convertido en hijo de Dios. Yo tengo que vivir, por eso la palabra es clara y dice, predicador, predícate a ti mismo. Si yo no predico algo que estoy viviendo, si yo no predico algo que mi anhelo es vivirlo, en nada estoy. Porque es fácil desde este lugar o desde un altar ponerme a predicar de pecado. ¿Qué pecados te van a condenar? Es fácil. Pero ¿le agradará a Dios que yo te esté condenando desde este lugar? Pues mi llamado es hablar de la palabra. Quien cambia los corazones, quien transforma las vidas es Jesús. Dios me ha hecho entender que mi llamado es hablarte de Cristo, mi llamado es hablarte de Dios, de Jehová, de los ejércitos. Ese es mi llamado. Lo demás Él lo va a hacer. El Espíritu Santo tendrá que hacer algo, porque el Espíritu Santo es a mí quien me exhorta. El Espíritu Santo es el que me revela. El Espíritu Santo es el que me guía. Así que en esta hora yo creo que en su momento Dios hará algo en sus vidas. Entonces yo les decía, el espíritu de sabiduría, Dios lo pone en nuestras vidas cuando tomamos la determinación de servirle a Él. Y dice aquí la palabra que el espíritu de sabiduría permite tomar decisiones correctas. Porque tomamos decisiones, pero muchas veces fracasamos. Hay veces que en la vida nos va mal. Y cuando nos va mal, nosotros venimos y al siguiente día, porque a mí me pasó muchas veces, después de que tomaba malas decisiones, después de que salí de un trabajo y salía yo a malgastar mi dinero, después de que yo salía del trabajo y salía con personas que aprecio mucho, porque es así. O sea, el hecho de que yo ahora esté yendo a la iglesia no quiere decir que, porque hay gente que habla de esa manera, al menos yo no. Y yo siempre digo a la iglesia donde yo me congrego, yo aquí estoy, pastor, y yo no estoy para agradar a usted, no estoy para agradar a la pastora, no estoy para agradar al líder. Yo primeramente tengo que agradar a Dios. Y si yo agrado a Dios, por consecuencia, si ustedes son de Dios, ustedes se van a sentir complacidos conmigo. Pero muchas veces estamos buscando el favor del pastor, muchas veces estamos buscando el favor del líder, muchas veces estamos buscando el favor del profeta o del evangelista. Pero ellos solo son hombres. Esta gente, si verdaderamente vive bajo el propósito de Dios, y si Dios los llamó y hay un propósito en ellos, y yo vivo en comunión con Dios y yo agrado a Dios con mis actuaciones, yo no debería de molestarlos a ellos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces este tipo de personas dentro de los ministerios no se dejan guiar por el Espíritu Santo y empiezan a tomar decisiones bajo su propio criterio. Entonces a mí la palabra hoy me revela que cuando tomamos decisiones bajo nuestro propio criterio no tenemos espíritu de sabiduría, porque a mí me dice el libro de Isaías 11:2 que hay un espíritu en el cielo
delante del trono de Dios, y a este espíritu se le llama espíritu de sabiduría. Y cuando ese espíritu está en mi vida, me permite tomar decisiones, pero no solo decisiones, sino que mis decisiones son correctas. Entonces, el primer espíritu es el espíritu de Dios, que atrae su presencia. El segundo espíritu es el espíritu de sabiduría, que permite tomar decisiones correctas. El tercer espíritu, que está en el trono de Dios, es el espíritu de inteligencia. Dice la palabra que el espíritu de inteligencia revela el conocimiento divino. O sea, no revela solo conocimiento. El espíritu de inteligencia, aparte de que voy a hablar de Mario, que me está viendo. Yo conozco a Mario personalmente y sé que es una persona muy inteligente. Alguien que lo ha demostrado. Alguien que estuvo trabajando conmigo ahí, sudando, esforzándose. Y alguien que Dios lo ha llevado a otro nivel. Dios lo tiene en otra posición. Y con su inteligencia, él está en esa posición porque Dios le ha permitido estar ahí. Porque la palabra a mí me dice que todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Entonces Dios le ha permitido que con su inteligencia esté ahí. Ahora, a mí me dice el libro de Isaías que el espíritu de inteligencia revela conocimiento. Ok, ya tiene conocimiento. Es una persona muy inteligente, hiperactiva. Alguien que usa su intelecto. Es muy activo en la vida. Ahora, el espíritu de inteligencia de Dios revela conocimiento divino. Entonces, si Mario es una persona muy inteligente y Dios lo ha llevado a otro nivel, si el espíritu de inteligencia del mundo espiritual habita en él y habita en mí o habita en cada uno de los que están conectados, aparte de darnos inteligencia o aparte de darnos conocimiento, a mí me dice la palabra que me va a dar una revelación divina. El espíritu de inteligencia me va a revelar lo divino. El espíritu de inteligencia me va a revelar cosas que no se ven o que no se perciben en el mundo natural. Porque nosotros decimos que inteligente es fulano de tal, que inteligente es él, que inteligente es este otro. Ahora, en el mundo espiritual, el espíritu de inteligencia revela conocimiento divino. Entonces, imagínate si el espíritu de inteligencia está en ti. Dios te ha bendecido con la inteligencia porque no todos somos inteligentes. Hay personas que son más inteligentes que nosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios los ha bendecido con ese espíritu de inteligencia, pero imagínate que aparte de la inteligencia natural, les va a revelar inteligencia divina. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que este espíritu se desarrolle en mi vida? Buscando a Dios primeramente, entregándole mi vida a Él, apartándome del mal. Yo te lo digo, que me ha costado, claro que me ha costado y que todavía le fallo a Dios. Porque muchas veces no es suficiente con dejar de beber, no es suficiente con dejar de ir a una discoteca, no es suficiente con dejar de drogarse, no es suficiente con dejar de hablar del vecino, o del amigo, o de mi jefe. Hay un montón de cosas que Dios las ve como pecado. La ira es pecado, la contienda es pecado, los celos son pecado, la envidia es pecado. Muchas veces habemos muchos dentro de las iglesias sentados y muchas veces algunos hasta forman parte del altar que todavía tienen espíritu de iras, de enojos, de contiendas, de orgullo, de vanagloria, de falso testimonio, de envidia. Ahora, ¿y esos pecados, hermano? ¿Qué hacemos con ellos? No, pero yo ya dejé de beber, ya coroné. No, es que yo ya dejé de drogarme, ya coroné. No, es que yo ya dejé de ir a la discoteca, ya. No, hermano. Si los pecados de la carne es un poco más fácil controlarlo. Los pecados del alma, hágase ese examen, los pecados del alma son los que tenemos que cambiar. Y esa es nuestra lucha. Ya no me sigo metiendo en la vida de los demás. Cuando pasa alguien por allá, no me quedo hablando con alguien por ahí de esa persona.
porque eso es pecado también. Entonces a mí me revela la palabra que estos 7 espíritus en el cielo, cada uno desempeña una labor, cada uno desempeña una función aquí en la tierra. El espíritu de Jehová, vamos a repasar, el espíritu de Jehová trae presencia y autoridad. El espíritu de sabiduría permite tomar decisiones correctas. Y el espíritu de inteligencia revela conocimiento. Ahora vamos por el espíritu de consejo. Es el 4º espíritu, según la Biblia. El espíritu de consejo, a mí me dice la palabra, guía en momentos de incertidumbre. Mira la diferencia entre el espíritu de inteligencia y el espíritu de consejo. Dice que él guía en momentos de incertidumbre. Aquí ya no necesita ser inteligente. Muchas veces pensamos que con la inteligencia basta. Y a mí la palabra me está revelando que ocupamos un espíritu de consejo. El espíritu de consejo, cuando opera en mi vida, yo aparte de poder aconsejar a alguien, porque como tengo el espíritu de consejo, yo puedo aconsejar a un amigo, yo puedo aconsejar a una amiga, yo puedo aconsejar a mi hijo, yo puedo aconsejar a mi hermano. Pero si el espíritu de consejo, verdaderamente está el espíritu de consejo en mi vida, al primero que tendría que aconsejar es a mí mismo. Dice que en momentos de incertidumbre guía. Entonces, en momentos cuando yo no puedo hacer nada, cuando mi mente se nubla, cuando humanamente no hay salida, el espíritu de consejo, en ese momento de incertidumbre, el espíritu de consejo se activa en mi vida. ¿Por qué? Porque el primero en operar este espíritu es en mí. Pero muchas veces yo con el espíritu de consejo ando aconsejando al mundo y a Raimundo. Como supuestamente yo tengo el espíritu de consejo, entonces, hermano, mire, deje de hacer esto. Hermano, mire, deje de hacer aquello. Hermano, mire, hermano, ¿por qué está haciendo tal cosa? Hermano, pero es que eso lo que está haciendo es malo. Lo que está haciendo es pecado. Pero ¿y el consejo para mí? Es que dice que en momentos de incertidumbre el espíritu de consejo se manifiesta en mí. Cuando tú mires un cristiano estar señalando a los demás, a ese cristiano le falta el espíritu de consejo. Y grábatelo. Si te toca exhortarlo, hazlo por medio de la palabra, aunque no vayas a una iglesia. Dígale, hermano, mire, ve, usted es cristiano, ¿va? O al menos eso piensa. Lea Isaías 11:2, diga. O váyase al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 3:1, puede apuntarlo si gusta. Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 3:1, Apocalipsis 4:5 y Apocalipsis 6:5. Isaías 11:2, ahí habla la palabra de esos 7 espíritus. Que si un cristiano no desarrolla estos 7 espíritus, entonces vas a verlo falto o vas a verlo en carencia de algo. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia y espíritu de consejo. Ahora, la Biblia me habla del 5º espíritu y es el espíritu de poder. El espíritu de poder dice la palabra que fortalece para enfrentar adversidades. Cuando el espíritu de poder está en mi vida, entonces ahí se ve manifestado. ¿Cómo se ve manifestado? Cuando viene alguien con un problema, con una enfermedad y me dice, hermano Edwin, tengo este problema, mire que tengo esta enfermedad. O hermano Edwin, mire que ahí hay una muchacha que está poseída. Entonces cuando yo tengo el espíritu de poder, dice que el espíritu de poder fortalece para enfrentar adversidades. Entonces, cuando hay ese espíritu, cuando hay poder en alguien, cuando Dios le ha dado poder, entonces con autoridad dice que fortalece para enfrentar adversidades. O sea, el espíritu de poder lo que hace es que fortalece. O sea, te pone una coraza, te pone una armadura.
Y no hay nada que pueda estar en contra tuya cuando está el espíritu de poder sobre ti. Entonces, si un cristiano no desarrolla estos 7 espíritus que me menciona la Biblia, pues entonces, hermanos, preocupémonos. Ojalá algún cristiano evangélico pueda ver esta enseñanza y hacerse ese examen de conciencia. ¿Qué espíritu de Dios está desarrollado en mi vida? ¿Y cuáles me faltan que desarrollar? Ahora vamos al espíritu de conocimiento. Dice que el espíritu de conocimiento abre los ojos a la verdad. Muchas veces el espíritu de conocimiento es cuando nosotros venimos y estamos en una iglesia o estamos en un ministerio, y esto no les va a gustar a muchos. Pero cuando estamos en una iglesia muchas veces le decimos amén a todo. Y hay cosas que si no vienen de parte de Dios, yo no tengo que decirle amén. Y si yo no voy a leer, si voy a la palabra y está salido de contexto, yo no digo amén. Y yo tengo la autorización de mi pastor de hacer estos en vivo. Porque yo hablé con él y yo le dije, hermano, mire esto y esto. Y él, aún antes de legalizar mi vida en el mundo espiritual, yo podía hacerlo, yo tenía la autorización de él. Ahora, yo siempre se lo he dicho a él, yo voy a la palabra, y si apegado a la palabra está en lo correcto, yo apoyo su visión. Yo me forjo, yo me paro a la par de él y yo digo, vamos, avancemos. Pero si no está bajo el conocimiento, si no está apegado a la palabra, a mí me dice la palabra que el espíritu de conocimiento abre los ojos a la verdad. O sea, que si no tengo el espíritu de conocimiento, ese espíritu de conocimiento puede estar pasando lo que esté pasando en la iglesia y yo no me voy a dar cuenta. O ese espíritu, si yo no tengo el espíritu de conocimiento, si yo no desarrollo el espíritu de conocimiento, el cual me habla Isaías 11:2, entonces puede pasar lo que pase y yo no voy a entenderlo. Puede decir lo que digan y yo no voy a comprenderlo. ¿Por qué? Porque todavía mi cuerpo no ha desarrollado, mi vida no ha desarrollado el espíritu de conocimiento. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el espíritu de conocimiento, dice la palabra que el espíritu de conocimiento abre los ojos a la verdad. Entonces, imagínate que cada espíritu, qué importancia la de estos 7 espíritus que hablaba Isaías en el capítulo 11, versículo 2. Y los 7 espíritus de los que hablaba Isaías era espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento, los cuales les he ido analizando cada uno de ellos. Entonces imagínate, este espíritu de conocimiento dice que él abre los ojos a la verdad. Cuando muchas veces nosotros estamos en una iglesia y pasa el tiempo y a todo amén y amén, amén, 1 año, 2 años, y hermano, pregúntele de qué se predicó, hermano, no sabe. Recibió un discipulado, hermano, y pregúntele algo de la Biblia y no sabe. ¿Sabe por qué? Porque todavía no opera el espíritu de conocimiento en él. No ha despertado ese espíritu en él. Entonces va a la iglesia por una rutina, se presenta al culto y así como entró, así salió. Y si es posible, hasta más cargado. Porque llegó a ver, y viste cómo le hacía el hermano, y viste cómo llegó la hermana, y viste el vestido que andaba la hermana, se le miraba aquí, se le miraba allá. Y viste cómo pasó al altar aquel en tenis, que irresponsable. O sea, más cargado salió. O sea, que dice la palabra, dice, venid a mí tal como estéis, cansados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces a mí dice la palabra que yo llegue allí y que voy a salir descansado. Pero imagínate que por no tener el espíritu de conocimiento, yo salgo más cansado. Por eso muchas veces vamos a la iglesia y no pasa nada en nuestra vida. El ministerio de alabanza puede estar prendido en fuego. La palabra, quien lleva la palabra puede tener la unción que tenga y tú como que nada. ¿Sabes por qué? Porque estos espíritus de los que está hablando Isaías no operan en nuestra vida. El espíritu de conocimiento abre nuestros ojos a la verdad.
Qué importante es leer la palabra, estudiar la palabra y pedirle a Dios discernimiento. Ahora, después del espíritu de conocimiento, dice la palabra que hay un espíritu de temor. Que el espíritu de temor, cuando hay ese espíritu de temor, que produce reverencia y obediencia. El conocimiento te abre los ojos. Ok, cuando ya determinas, cuando tú ya estás enfocado, cuando tú ya estás encarrilado, ahora hay un espíritu que tiene que desarrollarse ahora. Y están en ese orden, pues no es casualidad que estén en ese orden. Porque imagínate que después de eso sigue el de temor. ¿Y qué hace el de espíritu de temor? Produce reverencia y obediencia. El espíritu de temor no es espíritu de miedo. El miedo es una cosa y el temor es otro. Así que el espíritu de temor produce primero reverencia. Cuando hay temor, sos reverente cuando alguien está orando en el altar. Sos reverente cuando alguien está orando por la ofrenda. Sos reverente cuando alguien está cantando una alabanza de adoración. Sos reverente cuando llega el pastor o el líder y empieza a hablar de Dios desde un altar. Entonces lo primero que produce el espíritu de temor es reverencia. Ahora, yo he visto mucha gente, y yo no quiero que lo entiendan como crítica. Que Dios me perdone, que Dios me libre de entrar en ese mundo de la crítica. Pero yo lo he visto, muchas personas que llegamos a la iglesia y volteamos a ver para todos lados, y el pastor allá desgaliándose o el líder allá dando lo mejor de sí, y nosotros pendientes de todo menos de la palabra. Y cuando Dios viene y tal vez usó acá, pero en el momento que esa palabra era para ti, tú estás volteando. Eres un irreverente. No está produciendo ese espíritu de espíritu de temor. Cuando tú eres irreverente, no tienes temor de Dios. Cuando yo soy irreverente, no tengo temor de Dios. Entonces, yo tengo que decirle al Señor: Señor, produce tus 7 espíritus en mí. Cuando yo me enfoco en algo, cuando yo me apego a algo, cuando yo me postro delante de la presencia de Dios y le digo: Señor, aquí estoy, yo quiero servirte. Señor, yo quiero que lo que yo haga, Señor, hoy sea porque tú lo permites, pero quiero caminar bajo la guía de tu Espíritu Santo. Ahora, los 7 espíritus de Dios que me habla Isaías, que están en el trono de Dios, un cristiano debe de tenerlos. Porque si un cristiano no los tiene, hermano, déjeme decirle de que hay que preocuparnos por tenerlos. Porque según la enseñanza que yo le he sacado a estos 7 espíritus de Dios, hermano, un cristiano o un líder de una iglesia sin estos espíritus, hermano, que no los podemos tener todos, pero debe ser nuestro anhelo. Nuestro anhelo debe ser ese, tenerlos. Porque, hermano, me doy cuenta de muchas cosas que yo he dejado de hacer por mucho tiempo en la iglesia. Yo le he servido a Dios por varios años en algunos ministerios, y pasó el tiempo, 1 año, 5 años, 4 años, 3 años, 1 año, 7 meses, 6 meses. Pero me he dado cuenta que cada vez que yo voy a la palabra, Dios me revela algo. O sea que, hermano, por mucha doctrina que tenga, hermano, por mucho estudio bíblico que tenga, es imposible que lo sepa todo. O es imposible que usted sea el dueño de la verdad. Ahora, tenga en conciencia que Dios lo llamó para algo, y que cuando abra su boca sea porque el Espíritu se lo revela. Y dele gracias a Dios y dígale: Señor, haz algo en mi vida, y que haya humildad cada vez que yo predique o cada vez que yo me dirija a tu pueblo. Ahora, imagínate lo que produce. Dice que produce reverencia. Ahora, mira la otra parte. El espíritu de temor produce reverencia y obediencia. ¿Cuánto cristiano rebelde habemos hoy en día? Hagámonos esa pregunta. El pastor nos convoca a una oración, hermano, a las 3. Algunos no llegamos, ya de plano, hermano. Y al otro vamos llegando a 3:20, 3:30. Y el pastor desde las 2:50, hermano, orando, hermano.
Desde las 2:50, Señor, aquí te presento. Y por la oración del pastor hay veces que arrancan algunos o arrancamos algunos, hay veces, hermano. Porque el pastor, Señor, inquieta a esta gente, Señor, haz algo porque esta gente... Y pues hay veces que el Espíritu, como Él le sirve a Dios con pasión, entonces el Espíritu nos mueve, aunque sea a las 3:30. Pero si no tienes espíritu de temor, o si no tengo espíritu de temor, entonces no tengo obediencia. Hermano, si yo no puedo obedecer a mi pastor, hermano, si yo no puedo obedecer a mi líder, porque hay niveles, hermano. Y si a mí me delegó un líder, hermano, yo primero le tengo que tener reverencia o respeto o temor o obediencia al líder que me delegaron. O sea, para algo, ya sea para un grupo de crecimiento, para una reunión, para cualquier cosa. Si el pastor me delegó un líder, yo le debo obediencia a ese líder. Le debo obediencia al pastor. Le debo obediencia a la gente que está por encima de mí. Pero hermano, si yo no puedo ser obediente con esta gente que lo estoy viendo, ¿cómo puedo decir que le obedezco a Dios, hermano? No nos mintamos nosotros mismos, hermano. Hay cosas que duelen, hay cosas que nos dan, hermano, en la llaga, pero es la verdad. Este espíritu de temor produce reverencia, hermano, pero también produce obediencia. Imagínate qué fuerte esto. Dice, cuando tenemos estos 7 espíritus, nuestra vida cambia radicalmente. La sabiduría vence la confusión. La inteligencia desmantela el engaño. El consejo guía en medio del caos. El poder rompe las cadenas del enemigo. El conocimiento abre los ojos a la verdad. El temor nos mantiene firmes en santidad. 2 aspectos del espíritu que son fundamentales. Estos son la base de todo. El espíritu de Jehová y el espíritu de temor a Jehová. Porque el espíritu de Jehová representa presencia. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, el cual soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Imagínate que el Espíritu de Jehová, cuando desciende el Espíritu de Jehová, que es el uno es el Espíritu de Jehová en estos 7 espíritus que me habla Isaías, y el Espíritu de temor es el 7, o sea que el 1 y el 7, por eso yo te decía de que cada número representa algo fuerte en el mundo espiritual. Los números, todos los números tienen un significado en el mundo espiritual. Entonces nosotros hablamos del número 1 en el mundo espiritual, es inicio, es comienzo, es visión. Pero el número 7 representa en el mundo espiritual, representa creación, representa plenitud, perfección, obra completa. O sea que el 1 es el inicio. Por eso está bien diseñado como lo explicó el profeta Isaías. El número 1 en estos 7 espíritus, Isaías 11:2, está esta palabra. Es el espíritu de Jehová. Y el número 7 está el espíritu de temor. Por eso es de que cuando nos damos cuenta, estos 2 espíritus forman una parte fundamental en la vida del cristiano. Cuando desarrollamos el primer espíritu y el séptimo, el primer espíritu es el espíritu de Jehová, es deseo, es pasión, es ganas de servir, es inicio de algo grande. Ahora, cuando llegamos al séptimo, hermano, que es el espíritu de temor, dice que produce reverencia y obediencia. Ahí, hermano, es algo, ahí se rompe todo paradigma, ahí se rompe toda inteligencia humana, ahí se rompe toda palabra humana.
Y ahí es donde tú empiezas a escalar y la gente te empieza a ver en otra dimensión. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de Jehová y el espíritu de temor a Jehová está en tu vida. Cuando tú miras un cristiano que donde va hay fuego, donde va el espíritu de Dios se mueve, allá hay sanidades, allá hay liberaciones. ¿Sabes qué? Este humano, este ser humano, este hijo de Dios ya desarrolló los 7 espíritus de los cuales hablaba Isaías en ese tiempo. El espíritu de temor no es miedo, es santidad y entrega. Proverbios 9:10. Mira lo que dice el libro de Proverbios 9:10. Proverbios 9:10, hermano, nos habla. Permítame. Proverbios 9:10. Oiga lo que dice Proverbios 9:10. Dice: da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Da al sabio y será más sabio. O sea, yo sé que estas personas que han estado conectadas hoy no fue casualidad. Y si se han mantenido conectadas es porque algo tiene que hacer Dios en su vida. Entonces esta palabra vamos a llevarla ahí. Dad al sabio y será más sabio. Yo sé que si se han quedado en esta transmisión es porque son sabios. Y si se han quedado hasta este momento, esto les va a producir más sabiduría. Porque no porque la di yo, no porque yo lo estoy haciendo, es porque hay una palabra revelada y con capítulos y con textos apegados a la Biblia. Yo por eso digo en cada transmisión, vaya a la palabra. Corrobore si lo que yo estoy diciéndole es verdad. Y si no es verdad, hágala a un lado. No todo lo que dice uno, hermano, quizás pueda ser dueño de la verdad, hermano. Si hay algo que a usted no le parece, o no lo llena, o siente que se está salido de la visión, o salido de la doctrina, hágalo a un lado. Pero lo poquito que usted sienta que le puede producir algo, tómelo, arrebátelo. Así Dios va a hacer algo en su vida, y Dios lo va a sacar del montón. Y cuando usted camine va a decir, allá va Julano de tal, ese hombre Dios lo usa. Hermano Enrique Reyes, bendiciones, siervo. Dios tiene algo grande que hacer en su vida. Sé lo mucho que Dios ha hecho con usted y sé de todo lo que agradecido que usted está con Dios. Pero yo en esta hora le digo, en esta hora, yo porque lo conozco, no más que Dios, pero sé la pasión con la que usted le sirve a Dios. Sé el anhelo que hay en su corazón cada día por ser mejor para Dios. Siga manteniéndose en ese camino, con la humildad que lo hace, con la humildad que lo caracteriza, hermano. Porque muchas veces, hermano, solo sabemos 2 versículos y ya queremos creemos que somos mejores que todo el mundo, hermano. Solamente tenemos un poquito de conocimiento y empezamos a darle machete a Mundo y a Raimundo, hermano. Yo conozco su vida, sé cómo camina y se lo digo para honra y gloria de Dios. Y sé que esto le va a servir y lo va a llenar más de humildad, porque usted es una persona humilde, alguien que Dios lo ha llamado, alguien que Dios lo tiene en su mano y que va para cosas grandes. Dios bendiga su vida y la de su familia, hermano. Lice Darchaga, Dios te bendiga, Cipota también, mi pastor Manuel Coto, bendiciones. Sé que Dios pues ha hecho algo en este ministerio, Dios ha puesto gente ahí que quiere servir, que está dispuesta. Sé que es un hombre de Dios, sé que Dios lo tiene ahí, Dios lo llamó con un propósito, porque se ve reflejado en el ministerio. Si hasta este tiempo sigue Dios respaldándolos, porque Dios lo puso ahí. Cuando nosotros miramos el respaldo de Dios en nuestra vida, no los puso nadie, los puso Dios. Cuando miramos en un ministerio que avanza es porque Dios está en medio del asunto. Cuando se estanca algo, hermano, por 2 razones se puede estancar. La primera, por falta de búsqueda, y la segunda, porque Dios no está en el asunto. Pero si le buscamos a Dios, por eso decía el rey David, temprano yo te buscaré, y de madrugada me levantaré, e iré a ti. Si nosotros le buscamos a Dios, temprano, de madrugada, de noche, de tarde, en nuestro trabajo, Dios tendrá que cumplir su palabra. Y Dios nos va a respaldar donde vayamos, la gente va a hablar de nosotros en bien y mucha gente en mal, hermano, porque hay gente, no a todo mundo le podemos caer bien.
Pero a los que hablan de nosotros en bien, que Dios los bendiga. Y a los que hablan en mal, que también Dios los bendiga y que en algún momento les abra la mente y este espíritu de conocimiento pues entre en ellos, hermano. E imagínate entonces lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová, 9:9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces nosotros, hermanos, nos damos cuenta ahí de que cuando estos 7 espíritus se desarrollan en nuestra vida, entonces Dios opera, Dios hace algo. Porque Dios no se queda con nada. Porque la palabra dice que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Y si Él lo prometió, Él lo cumple. Ahora decimos, es por eso que debemos recibir estos 7 espíritus. ¿Cómo recibirlos? ¿Cómo recibir estos 7 espíritus? De Isaías 11:2. Oración constante. Hay que orarle a Dios. Hay que hacer devocionales. Hay que dejar la pereza. Decíamos por ahí, hay un dicho ahí, la oración del resorte, hermano. La oración del resorte, hermano, es que usted se hincó y ¡pum!, con la misma se levantó. Si hacemos la oración del resorte, hermano, pues por ahí vamos a empezar también por la oración del resorte. No es que sea malo, hermano. Por ahí, ahora, el punto es, hermano, cuánto tiempo o si yo me he adueñado de esa oración. La oración de 2 minutos, hermano, claro que Dios la escucha, claro que Dios la recibe. Ahora, nunca nos va a llevar a un nivel espiritual más alto. Siempre vamos a estar ahí, hermano, a medias, hermano, a medias. Y vamos a leer un versículo, hermano, y no vamos a poder discernirlo. ¿Sabe por qué mucha gente le dice, no, hermano, que a mí no se me queda nada, hermano? ¿Sabe por qué hay mucha gente, hermano, que le dice, no, hermano, que predicar es difícil? ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos dejando de orar, porque hay falta de búsqueda. A mí me revela la palabra que cuando Jesús desciende de las aguas después de ser bautizado, Él tomó ¿qué, hermano? Pescadores. Por ahí se coló uno que otro Mateo, cobrador de impuestos, alguien preparado, alguien que le entendía a la matemática. Lucas era un doctor, tenía ciencia, tenía conocimiento, pero la mayoría, hermano, ahí andaba alguien que era carpintero, ayudante de carpintero, pescadores, ayudantes de pescadores. Entonces en el reino todos somos importantes, pero ¿cómo se manifiesta el poder de Dios? En la gente humilde, hermano. Pero ¿cuándo? Cuando hay una búsqueda. Cuando vamos y nos hincamos y le decimos, Señor, perdóname. Lo primero es pedirle perdón a Dios. Y después, digámosle, Señor, enséñame a orar, así como le dijeron los discípulos. Creo que en una ocasión di esa enseñanza de la oración. Creo que otra vez la voy a volver a refrescar en unos días de esto. Pero en la oración que Dios le enseñó a sus discípulos hay un poder tremendo. Entonces dice, ¿cómo recibir estos 7 espíritus? La oración constante, el estudio de su palabra, obediencia y temor a Dios, comunión con el Espíritu Santo. Los 7 espíritus de Dios es la manifestación completa del Espíritu Santo en toda su plenitud. Entonces, si tú te fijas, en el Antiguo Testamento es revelada hasta esta presencia de los 7 espíritus. En el Apocalipsis también aparecen estos 7 espíritus, las 7 copas, las 7 iglesias. Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 3:1, Apocalipsis 4:5 y Apocalipsis 6:5 habla de esto. Ahora, a mí me revela también, dice que los 7 espíritus de Dios es la manifestación completa del Espíritu Santo en toda su plenitud. Entonces por eso es que sabemos que después de la muerte de Jesucristo, dijo, yo me voy, pero les enviaré un consolador. Y después de su muerte, pasaron 40 días. Ese es un número también. En la numerología espiritual, el número 40 representa algo muy grande, muy fuerte. Entonces el número 40 te vas a dar cuántas veces aparece en la Biblia. No es casualidad. Esos números aparecen por algo. Y cuando tú estudias, cuando tú te enchuflas, cuando tú te gusta indagar, te das cuenta la importancia de esos números. Entonces dice que en el número 40, en el día 40, el Espíritu de Dios descendió sobre los apóstoles y la gente que estaba ahí.
en el templo, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo. Por eso dice que los 7 Espíritus de Dios es la manifestación completa del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo habite en nosotros, hermanos, tendríamos que desarrollar estos 7 espíritus que me habla la Biblia. Los repaso: Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor. Cuando tenemos estos 7 espíritus, hermanos, veremos todos los días la gloria de Dios operando en nuestra vida. Porque muchas veces, hermanos, miramos nosotros la obra de Dios, pero en otra gente. Hermano, pero la gloria del hermano Enrique es del hermano Enrique. Y yo lo admiro mucho, hermano, créame. Yo lo admiro como hombre de Dios, la humildad que usted tiene, Dios cómo ha ido despertando ese anhelo en su corazón, cuando lo escucho predicar, cuando lo veo hablar, dar consejos, yo lo admiro, pero esa es su gloria, hermano. O sea, yo tengo que pelear por la mía, hermano. Porque yo le voy a decir algo, podemos admirar los hombres de Dios, pero yo no me puedo quedar admirando los hombres de Dios. Yo no puedo, que hay un evangelista en tal lado, hermano, que como Dios lo usa. Allá hay un profeta en aquella otra iglesia que como, hermano, discúlpeme. Pero debemos de preocuparnos para que Dios nos use a nosotros, así como usa aquel. Porque así como usa aquel profeta allá, Dios me puede usar a mí. Pero ¿por qué no me usa, hermano? Porque no lo busco. ¿Por qué no me usa, hermano? Porque todo no estoy orando. O sea que a veces que conocemos, miramos la importancia de cómo, pero nosotros no sabemos cuánto ha pasado aquel tipo, hermano. Cuántos ayunos hay detrás de ese siervo. Cuántas oraciones hay detrás de ese siervo. Cuántos problemas ha enfrentado ese siervo. Entonces, queremos ser como el profeta, pero no queremos pasar la consecuencia para poder ser profeta. Queremos ser como el evangelista, pero ¿y todo lo que ha vivido el evangelista, hermano? Entonces, cuando nosotros podemos admirar los hombres de Dios, pero yo le voy a decir algo, primero yo tengo que admirar a un hombre de Dios, porque Dios lo usa perfecto, hay hombres de Dios, pero yo tengo que anhelar también que Dios me use a mí, hermano. Entonces, en esta noche, yo bendigo la vida de cada uno de los que se fueron conectando, de los que siguieron conectados conmigo, bendigo su vida. Rosita, bendiciones, hipota. También alguien que aprecio mucho, alguien que compartí pues un tiempo trabajando en alguna empresa. A todos los que están conectados, a mi pastor, a Enrique, hermano Enrique, Marta, a Osman, Varela, Alfonso, todos los que están conectados, Mario Guerrero, bendiciones a cada uno de ustedes. Y yo les digo en esta noche, no fue casualidad que hayan visto esta enseñanza, no fue casualidad. Dios tiene algo para ustedes. Y ustedes que me conocen, Alfonso Varela, alguien que compartí mi vida en el mundo, y alguien con que tengo algunas historias ahí un poco feas, un poco torcidas, pero Dios hizo algo en mi vida. Y si Dios hizo algo en mi vida, Dios puede hacerlo con usted. Mario Guerrero también me conoce perfectamente. Osman Pérez, personas que me conocieron en el mundo de donde Dios me sacó. Karen Hernández, bendiciones, hipota. Alguien a quien le aprecio mucho. Karen Hernández, su hermano, su papá, su hermana, sus hijos, bendiciones. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Así que en esta noche yo te dejo con esa interrogante. Si eres cristiano evangélico, hazte esa pregunta. Estos 7 espíritus de los que habla Isaías están viviendo dentro de mi vida. Estos 7 espíritus que fueron revelados al profeta Isaías, ¿qué espíritus todavía no operan en mi vida? Y si hay alguno o los 7, hermano, pues hoy es un buen día para empezar. Hoy Dios habló a mi vida. Hoy es un día para empezar yo a entregarme más a Dios, a empezar a dedicarle más tiempo, a leer su palabra, a orar más a Él. Y si no le sirve a Dios, y si no está prestándole servicio a Dios, Dios lo ama igual que a mí. Y Dios está pendiente de su vida también. Porque Dios no es que solo está pendiente de los que estamos en un ministerio. Dios no es que solo tiene la vista puesta solo en los que le servimos desde un altar o desde una silla. No, Dios dice que en su amor y en su misericordia, Él dice que 7 ojos, dice la palabra, 7 ojos recorren la tierra
Y cada uno cumple una función. Y estoy seguro que Dios lo ha visto a usted. Estoy seguro que Dios lo ha señalado a usted. Y este día, en esta hora, yo declaro una palabra sobre la vida de cada uno de ustedes. Walter Guerra, Osman Pérez, Alfonso Varela, Mario Guerrero. Yo declaro que Dios los traerá a su redil y que cada espíritu de estos que vio Isaías descenderá desde el cielo y los hará ver cómo están viviendo y que Dios quiere llevarlos a otro nivel y que Dios tiene propósito con sus vidas. Así que en esta hora yo declaro bendición sobre su vida y declaro en esta hora para los que vamos a un ministerio, para los que le servimos a Dios, que Dios siga dándonos esa hambre, ese anhelo de poder servirle, de poder entregarnos con pasión todos los días y que Dios sea el centro de nuestra vida siempre. Así que en esta hora yo bendigo la vida de cada uno de ustedes. Gracias por su atención, gracias por estar conectado hasta este momento y sé que Dios hará algo grande en cada uno de ustedes. Bendiciones, que sea el Señor quien guarde la vida de cada uno de ustedes y será hasta la próxima transmisión. Hasta luego.